Buenas buenas tardes y bienvenidos todos al nuevo webinar de ISACA Valencia. Hoy tenemos a Fidel Santiago. Fidel es el responsable de políticas europeas en el equipo de tecnología de ciberseguridad y desarrollo de capacidades de la Comisión Europea. Además participa en la concepción, desarrollo e implementación de la política de ciberseguridad de la Unión Europea y se ocupa de varios programas en la Unión Europea que apoyan a una fuerte resiliencia digital y privacidad en Europa. Anteriormente, también en la Comisión Europea trabajó en el equipo de interoperabilidad, siendo gestor de programas para el programa ISA 2 y también en acciones relacionadas con la interoperabilidad semántica. También trabajó en el Supervisor Europeo de Protección de Datos, monitorizando los avances tecnológicos y legislativos con un impacto en los datos personales. Fidel es ingeniero de telecomunicaciones por formación y ha complementado su avanzada formación tecnológica con una visión más holística de las políticas públicas y de la Unión Europea a través de su experiencia profesional. Hoy nos presentará los últimos desarrollos en ciberseguridad de la Unión Europea y esta charla cubrirá la estrategia de ciberseguridad para la década digital y algunas de sus nuevas iniciativas estratégicas, diversas formas en que la Unión Europea apoya el ecosistema de seguridad en Europa, especialmente los programas europeos Horizonte Europa y Europa Digital, y quienes son algunos de los más importantes agentes institucionales en este ecosistema. Bueno, pues con esta impresionante presentación, nada, te damos paso, Fidel. Muchísimas gracias por estar aquí en otro webinar de ISACA Valencia, colaborar con nosotros. Y nada, a los ponentes simplemente recordaros que podéis escribir vuestras preguntas en el chat y al final de la presentación, pues Fidel intentará resolverlas todas. Muchas gracias, Fidel, cuando quieras. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que estáis aquí. Espero que la intervención que voy a hacer os parezca interesante acerca de la ciberseguridad desde el punto de vista de las políticas europeas. Solo un comentario a la magnífica introducción que ha realizado Enrique. Es que soy uno de los muchos o varios responsables de políticas de seguridad. Si algo sale mal a nivel de políticas de seguridad o de ciberseguridad de la Unión Europea, no me echéis toda la culpa a mí, yo solo tengo una parte de ella. En esta presentación, o durante esta breve intervención, me gustaría compartir con todos vosotros pues, lo que podéis ver en la pantalla, los últimos desarrollos en ciberseguridad en la Unión Europea. Diría que la base de nuestro pensamiento, y yo creo que puedo asumir que es compartida entre lo que aquí estamos, es que todos deberíamos poder vivir nuestra vida digital con seguridad. Reconocemos la importancia que tienen las herramientas, los servicios digitales para lo que es nuestra democracia y nuestra vida en común. Y es nuestra responsabilidad hacer lo posible para protegerlo y que esa base de nuestra nueva sociedad digital realmente sea fiable y confiable. Esto no es algo que os traiga yo solo. Aquí podéis ver una declaración de la vicepresidenta Vestager de la Comisión Europea, donde reconoce y comparte la importancia de la ciberseguridad para la transición digital, que como seguramente sabéis es uno de los dos elementos más importantes que hay dentro de lo que es la estrategia de la Comisión Europea a día de hoy, lo que es el Green Deal y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la transición digital o la Europa digital. Esto ocurre en un contexto que comparto con vosotros, aunque probablemente vosotros conozcáis mejor que yo, la cantidad de dispositivos que hay conectados, el incremento de teletrabajo que ha habido a raíz de la pandemia de COVID, el hecho de que quien más, quien menos ya ha sufrido algún tipo de incidente de seguridad,
bien porque sus datos personales se han visto comprometidos en una brecha de seguridad, o bien porque precisamente trabajando dentro del ramo de la ciberseguridad, bien nuestras organizaciones, bien nuestros clientes, probablemente a día de hoy ya han sufrido algún tipo de problema. La ciberseguridad es un importante problema económico, pero también en ese sentido nos encontramos en un momento en que la Unión Europea, dentro de su marco financiero plurianual, está dedicando una cantidad muy importante de recursos a todo lo que es digital, incluido la ciberseguridad. Y más concretamente, en la respuesta que la Unión Europea ha dado a la pandemia de COVID, desde el punto de vista económico, este Fondo de Recuperación y Resiliencia, ahí también hay una importante cantidad de este fondo que los países, en este caso España, debe dedicar a temas digitales. Y es un 20% de todo el dinero que piden. España ha incluido, incluso ha ido un poco más allá, y una parte de esos fondos también se van a dedicar a temas de ciberseguridad. Los retos a los que nos enfrentamos en ciberseguridad son múltiples. Mencionaré quizá la creciente superficie de exposición que para los ataques, si pensamos en 5G, Internet of Things, si pensamos en teletrabajo o la oficina en casa. El resurgimiento de la inteligencia artificial, lo cual abre un montón de perspectivas muy interesantes desde el punto de vista de una herramienta para ayudarnos en la defensa, pero también un activo que puede ser atacado, o el hecho de que pueden existir atacantes que utilicen también la inteligencia artificial para llevar a cabo sus ataques. La gran amenaza de la computación cuántica, donde tanto trabajo se está haciendo para desarrollar esquemas criptográficos resistentes a ataques cuánticos, pero que por otra parte va a requerir un esfuerzo también no pequeño para implementar todos esos nuevos esquemas, y especialmente relacionado con el trabajo que realiza ISACA, la escasez de gente formada en temas de ciberseguridad, teniendo en cuenta la impresionante demanda que hay de este tipo de perfiles en el mercado laboral. Y quizá también me gustaría comentar que uno de los grandes retos desde mi punto de vista en ciberseguridad es el que tiene que ver con las pymes, porque por supuesto muchas de las soluciones que se pueden adoptar y que quizá incluso yo mencioné durante esta reunión no son realmente factibles para una pyme, donde con suerte puede que tengan algún personal de informática, pero muy lejos de tener todo un equipo dedicado a ciberseguridad, que quizás sea pues quizá una persona con quizá algo más de conocimiento o interés. Está claro que para las pymes la ciberseguridad se tiene que contemplar de una forma muy distinta a lo que se puede hacer con respecto a otras organizaciones más grandes. Y para acabar con esta pequeña introducción, me gustaría mencionar que hay una agencia de la Unión Europea especializada en temas de ciberseguridad, que es ENISA, que acaba de publicar su panorama de amenazas anual. Lamentablemente todavía no está en español, aunque es más que probable que lo traduzcan, donde precisamente realizan un estudio de lo que es las ciberamenazas quizá más importantes que hay ahora mismo ahí fuera, y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Es una gran herramienta desde el punto de vista de la priorización a la hora de, por ejemplo, realizar un análisis de riesgos. Nos puede dar una idea de por dónde tenemos quizá que focalizar nuestro trabajo. Algunos de los elementos que aparecen en este panorama han sido especialmente famosos en los últimos tiempos, si pensamos en ransomware o, por ejemplo, en ataques de cadena de suministro, SolarWinds,
Quizás sea el ejemplo más importante que ha habido hace poco, pero definitivamente no el único. La Unión Europea ha puesto sobre la mesa varias respuestas a esto que os acabo de comentar y me gustaría empezar por la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea para la década digital, porque de alguna forma creo que engloba y es un buen paraguas para conceptualizar y ordenar un poco todas esas iniciativas. Esta estrategia es la enésima, no es la única, sino que es la última que ha propuesto la Unión Europea para combatir y para desarrollar nuestras capacidades en ciberseguridad. Está ahí porque las cosas cambian, el mundo cambia, la ciberseguridad cambia y es importante para la Unión Europea también de mantenerse al día con respecto a todos esos desarrollos y esos cambios. Se organiza alrededor de 3 pilares y medio. Me permitiréis el medio y lo explicaré un poquito más en un momento, pero os voy a presentar con un poco más de detalle los 3 más importantes. El primero es acerca de resiliencia, soberanía, tecnología y liderazgo, donde, como se puede ver en la pantalla, hay toda una serie de líneas de acción que se engloban dentro de este pilar, ¿no? Como el dotarnos de una infraestructura resiliente, con especial atención a los servicios críticos, mejorar nuestra capacidad de detección de ciberamenazas, tener una infraestructura de comunicación ultra segura, donde por ejemplo ahí estaríamos hablando de redes cuánticas, y bueno, lo que es seguridad de 5G, etcétera, etcétera. También hay una línea, otro de los pilares de esta estrategia, es el desarrollo de nuestra capacidad operativa para prevenir, disuadir y contrarrestar ciberataques, donde hay una de las iniciativas estrella es la unidad informática conjunta para poner en común ciertos recursos, tanto de los distintos países que componen la Unión Europea, como de recursos a nivel de la Unión Europea, para compartir información y ser capaces de responder mejor a ciberataques, sobre todo cuando estos ciberataques tienen un ámbito, digamos, europeo de la Unión Europea. Y por último, fomentar un ciberespacio mundial y abierto, que voy a resumir fundamentalmente en la cooperación con aquellas otras regiones del mundo, con aquellos otros países que comparten hasta cierto punto nuestros valores y con los que podemos trabajar juntos para tener un ciberespacio, digamos, que acorde a nuestros valores. Y ese cuarto punto que os comentaba que, bueno, que es casi medio, para mí no lo es tanto porque me afecta, por supuesto, como funcionario europeo, y es dotar a las instituciones europeas, como la Comisión Europea donde trabajo, el Parlamento Europeo, el Consejo, las agencias, etcétera, de su propio marco, fundamentalmente legislativo, de ciberseguridad. Como comentaré en unos minutos, hay sobre la mesa una nueva legislación europea, la directiva NIS, la versión 2 de la directiva NIS, y la idea es que las instituciones europeas también cuenten con su propio marco de ciberseguridad en línea también con el marco de ciberseguridad europeo. Esto, para los que conozcáis la GDPR, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, es algo similar. Está el Reglamento Europeo de Protección de Datos que se aplica en toda la Unión Europea, salvo en las instituciones de la Unión Europea, para las cuales se desarrolla o se ha desarrollado su propio marco totalmente similar y compatible. Bueno, pues esta es la misma idea dentro de lo que son la ciberseguridad. Aquí, bueno, comento un poco más o desarrollo un poco más algunos de los elementos que he comentado ya, ¿no? Pues dentro de esa resiliencia y liderazgo
pues la adopción de esta directiva NIS 2.0. Cuando he comentado la infraestructura de comunicación ultrasegura, por supuesto, en la Comisión Europea no solo estamos trabajando y pensando en 5G, sino que ya estamos pensando en 6G, 7G y generaciones futuras, también IPv6. También es algo que llevamos muchos años promocionando y que también, sobre lo que también nos preocupamos desde el punto de vista de la ciberseguridad. O algo sobre lo que os comentaré más detalles, que es el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y su red de Centros Nacionales de Coordinación asociada. Esto es algo muy importante, creo que es algo muy importante para vosotros y lo comentaré con mayor detalle luego. Cuando hablaba de la capacidad operativa, no mencioné también la lucha contra la ciberdelincuencia, donde ahí trabajamos pues, con policías europeas y con Europol, o también apoyar la ciberinteligencia de los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, aquí ya lo he comentado, quizá lo último es que dentro de este marco legislativo de la Unión Europea hay un ente especialmente importante dentro de lo que es la ciberseguridad operativa, que es CERT-UE, que es el CER de las instituciones de la Unión Europea y como tal juega un papel muy importante, no solo desde el punto de vista de nuestra ciberseguridad, sino también como miembro de la red de CISERTs que hay a nivel europeo y donde pues, puede compartir conocimiento, tecnología y también incidentes que nos pueden estar ocurriendo a nosotros o incidentes que ocurriendo en un país miembro pudieran terminar afectando a las instituciones europeas. Así como comentaba, algunas de las nuevas iniciativas estratégicas que tenemos, el escudo cibernético europeo para mejorar nuestra capacidad de detección. En este caso, queremos ayudar a que haya mayor tecnología a nivel de, digamos, SOCs, para que puedan lidiar con la mayor cantidad de información que tienen que procesar. Pero también nos gustaría que los distintos SOCs, públicos y privados, tuvieran la infraestructura y la confianza para poder intercambiar información entre ellos. Y llegado un momento, incluso poder juntar información desde varios orígenes y empezar realmente a sacar beneficio a tecnologías como inteligencia artificial, sobre todo a través de la parte de aprendizaje automático, Machine Learning. También dentro de lo que es la seguridad de los servicios esenciales, vamos a continuar con toda una serie de iniciativas que ya teníamos, ¿no? Como por ejemplo en 5G, con su caja de herramientas para la seguridad de 5G y lo que tiene que ver con la seguridad de la cadena de suministro. Apoyo específico para pymes y luego lo que ya he comentado antes también, una serie de acciones alrededor del talento en ciberseguridad para desarrollarlo, atraer talento si se puede y definitivamente retenerlo. Y vamos a seguir apoyando la investigación, el desarrollo y la innovación en temas de ciberseguridad, como la Unión Europea lleva haciendo desde hace mucho tiempo a través de sus programas de apoyo a la investigación. Pueden sonar los antiguos programas Marco, ahora Horizonte 2020, bueno, que ese ya acabó, o el que está ahora mismo en marcha, que es Horizonte Europa, del que también comentaré algunos detalles más en breve. Como ya he comentado, para nosotros también es muy importante el concepto de ciberdiplomacia y el impacto que tiene la diplomacia de la Unión Europea y de los países miembros en lo que es la sociedad digital y el ciberespacio. Y seguimos trabajando
En este caso no es nada nuevo, seguimos trabajando dentro de los distintos marcos que hay en la Unión Europea para pues, intentar que el ciberespacio siga siendo más o menos como es hoy y si podemos arrimar el ascua un poco más a nuestra sardina en cuanto a lo que son sobre todo el concepto de valores europeos. Y bueno, algunos detalles más acerca de la nueva directiva NIS, porque en realidad la nueva directiva NIS no solo va a ser un cambio muy importante, desde mi punto de vista muy adecuado para intentar paliar algunas de las limitaciones de la directiva anterior, la vigente, sino que va a tener un impacto trascendental en la comunidad de ciberseguridad en la Unión Europea. Como he comentado antes, para los que conocéis el régimen de protección de datos, hay algunas cosas que os van a sonar y para los que conozcáis la directiva NIS, digamos, me gustaría mencionar 2 o 3 cambios especialmente relevantes para ISACA. La directiva NIS se definía una entidad como el operador de servicios esenciales que cada Estado miembro decidía qué entidades, qué compañías dentro de un país eran o no eran un operador de servicio esencial, el cual se había sometido a un régimen regulatorio particular. Podemos decir estricto, pero en cualquier caso tenía un régimen particular donde debía de implementar una serie de medidas de seguridad y estaba de alguna forma controlado. Lo que hemos visto es que hay una gran disparidad entre los países a la hora de definir estos operadores de servicios esenciales, donde, por ejemplo, en un país podemos encontrarnos con que cualquier consultorio médico es un operador de servicios esenciales y en otro país ninguno de los hospitales de ese país lo es. Entonces, para tener más homogeneidad y garantizar una línea base de seguridad en la Unión Europea, lo que se propone es que las entidades que requieran que deban cumplir con una mayor regulación, digámoslo así, solo dependa en tamaño y en... perdón, el español me está fallando. Que solo dependa en tamaño y en volumen de negocio. Así, toda empresa a partir de un cierto tamaño, que podéis imaginar que no será pequeño, y con un volumen de negocio que tampoco será pequeño, se va a ver dentro del cumplimiento más estricto, de las medidas más estrictas dentro de las direcciones. Esto también dentro de una serie de sectores económicos, no va a ser para todos los sectores económicos. Para este tipo de empresas incluso existe la obligación de sufrir un control ex ante de sus posturas de seguridad. Luego habrá un segundo nivel de empresas que, aun siendo muy importantes, precisamente por el sector en el que operan, bien por el sector en el que operan, bien por el tamaño, aunque van a tener un régimen a cumplir más estricto que el resto de la economía, aún así estas no van a sufrir o no van a disfrutar de un control ex ante. Y añado a esto que dentro de la propuesta de directiva NIS también hay un rol muy importante para la auditoría. Y es algo que todo este ecosistema de empresas que he mencionado van a tener que buscar profesionales que puedan garantizar la auditoría de sus sistemas de información. Así que yo puedo imaginar que tanto esquemas europeos que pueden venir refrendados por ENISA y por todo lo que es el esquema que aparece en la Ley de Ciberseguridad Europea, o bien la más clásica familia ISO 27000, va a haber ahí un importante aumento de negocio desde mi punto de vista en todo lo que tiene que ver con la auditoría de ciberseguridad.
Esto es una propuesta de la Comisión Europea que muy recientemente, esta semana, ha sido el Consejo de la Unión, el Consejo Europeo también tiene su propuesta sobre la mesa, el Parlamento ya lo tuvo hace unos días, así que es de esperar que durante el año que viene empiecen las negociaciones y entonces veremos cuál es finalmente la directiva aprobada, que, por supuesto, siendo que es una directiva europea, el gobierno español tendrá que transponer y desarrollar su propia ley de ciberseguridad, que será en el momento en el que realmente se verán los detalles, los pequeños detalles de todo esto que os estoy contando. Bueno, como comentaba, si aquí he hablado de legislación y de probablemente lo que es la pieza legislativa más importante, ahora me gustaría dedicar unos minutos a lo que son los programas de apoyo a la ciberseguridad. O, hablando en plata, las subvenciones que la Unión Europea tiene para temas de ciberseguridad. Primero voy a hablar del gran programa acerca de innovación, de investigación, desarrollo e innovación. Está totalmente englobado dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y busca impulsar la competitividad sobre esta base de investigación tecnológica y el crecimiento de la Unión. La idea claramente es reforzar nuestra base tecnológica, la infraestructura, el personal, los medios, los procesos, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es la Unión Europea, aunque bueno, este es un programa especialmente exitoso, y hay un montón de países fuera de la Unión Europea que también participan, y lo que es un concepto un tanto técnico, que es el espacio europeo de investigación. Por supuesto, dentro de nuestra obsesión con lo que es la competitividad y, por supuesto, el empleo y el empleo de calidad en Europa. Esto para cumplir con las prioridades de nuestros ciudadanos, de nosotros mismos y, de nuevo, también para sostener nuestros valores y modelo socioeconómico, muy dependiente de la tecnología, pero también muy dependiente de nuestra competitividad y precisamente de la competitividad que viene reforzada por un diferencial tecnológico. Es un programa extraordinariamente grande y bastante complejo. La parte de ciberseguridad, de hecho, es el tercer clúster dentro del segundo pilar. Esto no es realmente necesario para el examen, pero bueno, también quiero que veáis que es un programa realmente amplio y que intenta cubrir, francamente, cualquier cosa que se puede investigar en Europa, cualquier entidad o cualquier infraestructura que se puede utilizar para ello. Y de hecho, ya hay, estos programas europeos se organizan a través de programas de trabajo, y dentro del programa del trabajo vigente ya hay una serie de propuestas iniciales de financiación en ciberseguridad, como puede ser criptografía avanzada, inteligencia artificial, seguridad, privacidad y ética, infraestructuras resilientes y bueno, pues lo que podéis ver en la pantalla. Precisamente, personalmente, me encuentro totalmente inmerso en la evaluación de lo que ha sido la primera oferta de subvenciones que ha habido en todos estos marcos, que cerró en noviembre y que esperamos tener los resultados in due time, dentro de lo que es el plazo establecido. Lamentablemente no he preparado para esta presentación cuántos valencianos o cuántas entidades valencianas se están presentando, pero si no fuera el caso de que los presentes aquí están, realmente os recomiendo que investiguéis todo lo que es la financiación a nivel de investigación, porque creo que es una oportunidad única, no solo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de las relaciones que se pueden desarrollar
con otros partners, puesto que todas las propuestas que se presentan y todas las acciones que se desarrollan han de involucrar varios países miembros, han de contar con un número bastante importante de socios y es algo realmente interesante. El otro gran programa que hay para la ciberseguridad es Europa Digital. Si bien el programa anterior era un programa alrededor de la investigación, el desarrollo y la innovación, el objetivo de este programa es hacer realidad, llevar al mercado todas esas innovaciones y todas esas investigaciones para que se beneficien nuestras empresas y nuestros ciudadanos. Se organiza alrededor de 5 áreas, donde tenemos la informática de alto rendimiento o High Performance Computing, todo como podemos pensar en supercomputadores, como por ejemplo toda infraestructura que hay en Barcelona alrededor del Mare Nostrum, la inteligencia artificial, lo que sería nuestra área, que es la de ciberseguridad y confianza, competencias digitales avanzadas, donde también hay muy importante apoyo a todo lo que tiene que ver la educación avanzada en todo lo que es digital. Y luego el último área que tiene mucho que ver con el gobierno electrónico y la interoperabilidad, fundamentalmente entre administraciones públicas. Y como estos programas son muy grandes y es difícil realmente enfrentarse a ellos a este nivel de granularidad, bueno, pues la parte de ciberseguridad también se desarrolla a su vez en otras áreas más detalladas. Aquí lo que os presento en la pantalla es los elementos que componen el programa de trabajo de la parte de ciberseguridad del programa de Europa Digital. Las cosas son así de complicadas, pero creo que es importante entender que el tamaño de estos programas es considerable y lo que me llega a la memoria, por ejemplo, la financiación que hay para centros nacionales de coordinación, quiero recordar que es unos 50 millones de euros. El apoyo que la Unión quiere dar al incremento en nuestra capacidad de detección de ciberincidentes, SOX es la pantalla, son 110 millones de euros, o para la ciberseguridad en el sector sanitario, 10 millones de euros. Entonces no es trivial, esos son algunos de los elementos que hay aquí, hay muchos otros más, es un paquete bastante importante, así que es necesario coger el elefante y cortarlo en trocitos que puede ser realmente manejable. Hay dos de los elementos que hay aquí aparecen especialmente subrayados, el de ciberseguridad en el sector sanitario y los centros nacionales de coordinación, porque estos dos son subvenciones que van a salir realmente pronto. Estamos hablando del año que viene y si bien la de centros nacionales de coordinación creo que tiene un interés limitado para vosotros, el de ciberseguridad en el sector sanitario creo que va a ser bastante interesante para todo lo que es la ciberseguridad relacionada con el sector sanitario. Y acabo mi presentación mencionando algunas de las entidades más relevantes dentro de lo que es el ecosistema de ciberseguridad europeo desde el punto de vista de política europea. Ahí no hablaré de asociaciones como ISACA o de desarrolladores de tecnología particulares, sino de elementos de entidades dentro de este ámbito en particular. Y aquí voy a empezar con el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad, el Centro de Ciberseguridad, el Centro Europeo de Ciberseguridad, como algo especialmente importante y relevante. Es algo que estamos montando ahora mismo, tal cual hablamos, en la Comisión Europea y cuyo objetivo es apoyar y hasta cierto punto coordinar la inversión conjunta por parte de la Unión Europea y los Estados miembros e incluso la industria en temas de ciberseguridad. Es un centro, es una organización que la Comisión Europea va a usar
para gestionar la financiación en ciberseguridad de los programas que acabo de comentar, pero que también va a coordinar toda una red de centros nacionales e incluso una más, digamos, excéntrica y amplia, que va a ser una comunidad de competencias. Esta red de centros nacionales de coordinación va a estar compuesta de centros nacionales de coordinación, CC en inglés, va a haber uno por Estado miembro, y hasta donde yo sé, el centro por el momento en España, hasta que sea aprobado oficialmente, va a ser INCIBE, que estoy convencido de que os suena a muchos de vosotros. Y estos centros nacionales de coordinación van a jugar un rol crucial dentro de lo que es el apoyo a la ciberseguridad. Y hablando de INCIBE, va a jugar un rol aún más crucial que el que ya está jugando a día de hoy. ¿Por qué? Por ejemplo, porque van a poder recibir y a su vez repercutir financiación de la Unión Europea. Nosotros vamos a poder dar los fondos a ellos y ellos van a poder gestionar esos fondos a través de subvenciones propias para el ecosistema local a nivel del Estado miembro. Y también van a ser un puente muy importante entre iniciativas locales que se pueden estar desarrollando, por ejemplo, en España, y otras iniciativas que se puedan dar a nivel europeo, precisamente porque el INCIBE se va a incluir dentro de esta red europea. Como os comento, yo creo que es una oportunidad muy importante para el capítulo de ISACA de continuar trabajando en relación con INCIBE desde este punto de vista del nuevo rol o del rol añadido que va a jugar dentro de lo que es el esquema que viene dado por el Centro Europeo de Ciberseguridad. Y luego otro elemento clave dentro de este marco es la comunidad de competencias, que se pretende un grupo amplio, abierto y diverso con todas las partes interesadas que hay alrededor de la ciberseguridad, donde vamos a tener investigación, el sector público y privado, pero también el sector civil e incluso defensa. Esa comunidad, como os digo, se pretende que sea muy amplia y que realmente involucre a toda la comunidad de ciberseguridad en un país en particular. Por supuesto, la idea es que haya una comunicación bidireccional entre el Centro Nacional y la comunidad de competencias. Yo diría que también habrá oportunidades para que incluso las distintas comunidades de competencias interaccionen entre sí y a nivel europeo. Y realmente queremos que sea esta comunidad realmente operativa y que puede llegar incluso pues realmente a producir conocimiento para la comunidad de ciberseguridad europea en general. Por eso, por ejemplo, se plantea la idea de que pudiera haber grupos de trabajo alrededor de temas concretos, por ejemplo, quien dice que certificación de profesionales o todo lo que es formación en temas de ciberseguridad, gestión de conocimiento en temas de ciberseguridad, etcétera, etcétera, que creo que pueden interesar muy mucho tanto ISACA Valencia como los asociados del chapter. Como podéis imaginar, esto no es algo que ha caído de la nada, sino que es algo que se lleva desarrollando desde hace muchos años, y ya hace muchos años, dentro de lo que es este marco, o del que era el marco Horizonte 2020, ya se financió lo que en el sector llamamos los pilotos. Los 4 grandes pilotos, casi 64 millones de euros divididos entre estos 4 pilotos, precisamente para explorar la idea que ya hay de pues, lo que puede ser todo el Centro Europeo de Ciberseguridad, lo que son los centros nacionales y sobre todo lo que es la comunidad y cómo se puede vertebrar.
Imagino que después del evento, aparte de que está grabado, también se compartirán los slides, la presentación, perdón. Os recomiendo que exploréis muy mucho lo que están haciendo estos 4 pilotos e incluso evaluéis la posibilidad de pertenecer a alguno de ellos. Hay distintas formas de pertenecer a ellos, pero yo creo que puede ser una forma muy interesante de explorar lo que la Unión Europea puede aportar de valor a la ciberseguridad práctica al día a día para todos nosotros. Y ya me gustaría acabar con un par de entes más dentro de lo que es la ciberseguridad en Europa. Uno de ellos es lo que comentaba, una agencia europea que hay para la ciberseguridad, que es ENISA. Quizá la conozcáis a través de toda la generación de conocimiento que desarrollan con todos sus informes, pero bueno, en realidad desarrollan muchas otras tareas. Aquí solo comento unas cuantas de ellas porque en realidad la cantidad de cosas que hacen es realmente importante y hasta cierto punto inabarcable. Por ejemplo, como comentaba, el panorama anual de ciberamenazas, o por ejemplo proporciona el secretariado y la organización para varias redes paneuropeas de ciberseguridad, como la red de CSIRTs. Trabaja mucho en concienciación. Todos los años organiza la campaña europea de concienciación, el mes de la ciberseguridad. Desarrolla una multitud de ciberejercicios. Quizá el más importante es Ciber Europa, pero bueno, ese es uno entre los muchos que hace. También tiene el tema de formación, desarrollo de contenido de formación, en fin, una miriada de actividades y de valor añadido del que creo que os podéis beneficiar si no conocíais a la organización hasta ahora. Y por último, me gustaría comentar también la European Cybersecurity Organization, que viene a ser un poco la asociación industrial de ciberseguridad en Europa, con un buen montón de miembros y con quien estamos en continuo contacto, bueno, pues para recibir el feedback de lo que es la industria de ciberseguridad europea, pero también sus peticiones, su conocimiento, etcétera, etcétera. Y acabo con un punto que me llega muy cercano, porque desde que estoy trabajando en mi actual equipo de ciberseguridad, he estado promocionando e intentando que se desarrollen lo que son los centros de intercambio y análisis de información en Europa, que quizá conozcáis como ISACs. No sé yo si en España se le ha cambiado el nombre, aunque he de reconocer que no conozco ningún ISAC español, donde la idea es que un grupo de entidades amigas, las que conozco normalmente se agrupan alrededor de un sector, bueno, pues comparten información sobre ciberamenazas, eso es lo más normal, pero las más avanzadas llegan incluso a ser capaces de poner recursos en conjunto como para incluso analizar esa información. De alguna forma creo que podríamos pensar en una especie de ISACA, donde además de hablar de seguridad de la información, realmente se llegará a hablar a nivel muy técnico, bueno, pues de ciberincidentes que se pueden estar sufriendo y se puede llegar a intercambiar información extraordinariamente operativa de ciberseguridad, indicadores de compromiso y ese tipo de información. Y nosotros estamos apoyando el desarrollo de ecosistemas nacionales de estas entidades, de estos ISACs, a través de los Estados miembros, aunque por el momento he de confesar que sin fortuna. Y con más fortuna lo que sí que estamos trabajando es en el desarrollo de ISACs a nivel europeo. ISACs europeas donde hay donde se encuentran representados, bueno, pues empresas de un tamaño realmente considerable, operadores europeos dentro del mercado europeo que sienten el interés y tienen la capacidad precisamente de intercambiar esta información de ciberseguridad operativa entre ellos. Bueno, y acabo diciendo que esto es algo que hacemos muy de la mano con esta agencia europea que he comentado de ENISA, que son unos grandes profesionales y junto con los cuales tenemos la suerte de poder desarrollar esta, entre otras instalaciones. Con esto acabo. Ahora va a ser el momento de las preguntas
y en el momento en el que lamento comentar que me temo que la solución no os va a dejar ver mi pantalla, pido disculpas en adelantado por ello. Yo voy a echar un vistazo al chat, pero sin saber las costumbres que puede haber en nuestro grupo, si hubiera preguntas, si se pudiera y alguien se sintiera inclinado a hacer preguntas oralmente, espero que también se pueda hacer. Pues en este caso, Fidel, hola, soy Carlos López. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, como te ponía, muchas gracias como representante de ISACA. Enhorabuena por tu charla, ha sido espectacular. Un placer tenerte con nosotros. Has comentado diferentes iniciativas que se ponían en marcha relacionadas con ciberseguridad alrededor de Europa. Has comentado todas estas especies de clústeres, de agrupaciones, de conocimiento que deben y pueden jugar un papel importante en todo el tema del ecosistema de la ciberseguridad. Y ya aterrizando la pregunta sería un poco, ¿cómo ves? Desde ISACA hay iniciativas ahora mismo, creo que esto no es ningún secreto, ¿vale? Para tener más presencia dentro, no se habla de Comisión Europea, se habla de Europa, ¿vale? De salir un poquito de lo que es América, de lo que es los lobbies que hay dentro que tiene ISACA en Estados Unidos y llegar a trabajar o estrechar más las relaciones dentro de lo que es Europa. Entonces, no sé, desde qué punto de vista, ¿cómo ves tú el papel que pueden jugar asociaciones como ISACA, tal vez solamente de ISACA, dentro de todo este nuevo paradigma que estás presentando, de estas nuevas iniciativas que se quieren poner en marcha desde la Comisión, y cómo crees que debería ser ese acercamiento o cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿Cómo no? Gracias, Carlos, por esta pregunta. Bueno, personalmente, y teniendo en cuenta la relación de tanto tiempo con ISACA y aún más con ISACA Valencia, he de reconocer que os echo de menos en Europa. No sé si en este grupo la palabra lobby o lobbying va a ser una palabra con connotaciones negativas, pero definitivamente la Unión Europea es algo que llevamos con mucha naturalidad. Y he de decir que yo tengo y tendré reuniones con todo tipo de organizaciones involucradas en la ciberseguridad. Hay todo un marco de transparencia para ello, para que nadie, pues precisamente para que haya transparencia entre las relaciones que tenemos como servidores públicos y organizaciones privadas, pero vamos, el marco está ahí y la puerta abierta. Es más, no solo la puerta está abierta, yo creo que es realmente parte del espíritu de la Comisión Europea el que no queremos trabajar de espaldas a, bueno, pues a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas. Lo que queremos es trabajar con vosotros. Dentro de lo que son nuestras limitaciones, claro, es muy difícil ir ciudadano a ciudadano. Entonces, para nosotros, obviamente, es mucho más cómodo cuando tenemos organizaciones que pueden representar un sector en particular. Y, por supuesto, claro, dentro de organizaciones de lobby, dentro de lo que es el mundo digital, colaboramos continuamente con una cantidad importante y, hasta cierto punto, lo que es, lo que es EXO no deja de ser una organización de ese tipo. Hay unos canales, hay unas formas de contacto y, por supuesto, los expertos en lobbying, eso lo saben muy bien, pero no habría absolutamente ningún problema en que ISACA Global o incluso una asociación de chapters llamaran a la puerta. De nuevo, dentro de lo que es la lógica, la Comisión Europea, bueno, pues tenemos unos recursos y una capacidad de atender a nuestros ciudadanos limitada, lamentablemente. Entonces, claro, preferimos hablar con interlocutores que agrupan, digamos que cuanta más masa crítica, mejor, ¿no? Pero más allá de lo que son estos aspectos prácticos que todos entendemos, adelante. Y luego, dentro del papel que ISACA puede jugar en ciberseguridad en Europa, yo también diría que ISACA puede jugar un papel importante dentro de lo que es Europa y ISACA. Y si bien yo no veo a ISACA en algunos elementos europeos, sí que veo a miembros muy destacados de ISACA en España
que sí que son más conscientes y conocedores de estas posibilidades. Por ejemplo, es que en inglés es el Cyber Security Act. Perdonad que no tenga clara la traducción en español no lo he confirmado, pero dentro de este marco, dentro de este Ley de Ciberseguridad Europea, una de las partes fundamentales es todo un esquema de certificación europea de ciberseguridad que se desarrolla entre la Comisión Europea y ENISA, donde, por ejemplo, se crean continuamente grupos de expertos para aconsejar y desarrollar conjuntamente con ENISA y la Comisión Europea esquemas de certificación. La propia ENISA tiene desde grupos de partes interesadas alrededor de la propia ENISA, como la creación continua de grupos de expertos para apoyarla, igual la Comisión Europea. Aunque reconozco que ahora mismo en ciberseguridad no conozco que haya ningún grupo de expertos activo. Así que la posibilidad de dialogar, de interaccionar, de charlar con nosotros son múltiples y hasta cierto punto es fallo mío, quizá si no sois más conocedores de todas esas oportunidades, aunque bueno, reconozco que ahora estoy haciendo un mejor trabajo en LinkedIn y quizá a partir de ahí sí que podáis ver muchas más opciones que tanto ISACA, y aquí ya no entro en una ISACA particular, ISACA global, un chapter particular de ISACA o incluso miembros de ISACA, sí que creo que pueden jugar un rol ahí. Imagino que quizá entre algunos de los presentes hay gente que ya ha explorado esas posibilidades a nivel personal a través de, por ejemplo, todos estos grupos de expertos o partes interesadas de ENISA, que quizá también, pues quizá ahora si hay tiempo pueden levantar la mano y compartir su experiencia en ese sentido. Muchas gracias, Fidel. ¿De qué? En mi caso no ha sido fallo tuyo o error tuyo, porque sí que nos has hecho llegar información puntual de todo ello. Doy fe. Hay otra pregunta en el chat acerca de sectores en los que hay ISACs ahora mismo. No sé si hay alguien del Ayuntamiento de Valencia en la reunión, sería un detalle. Pues ISACs en Europa hay en muchos sectores. De memoria seguramente voy a perder alguno, pero os puedo comentar que hay ISACs a nivel de energía, hay ISACs a nivel ferroviario, tanto transporte de mercancía, transporte de pasajeros, operadores de infraestructura. Especialmente interesante para Valencia quizá pudiera ser el ISAC que se está construyendo ahora mismo a nivel de puertos y transporte marítimo. Hay otro ISAC que se está desarrollando alrededor de proveedores de salud, donde pudiéramos imaginar a la Consellería de Sanidad o a la Agencia Valenciana de Salud. Hay un ISAC también siendo creada ahora mismo, pero que ya casi puedo decir que es totalmente creada, de ciudades en Europa. ¿Qué más puedo imaginar? Hay una para centros de intercambio de datos, los ISX de Internet. Eso creo que no sé si en Valencia hay alguno. Y como puedes ver, hay bastantes sectores. El sector industrial. Hay un ISAC que está reconvirtiéndose, está en un momento existencial complicado para todo lo que es OT, tecnología operativa, información de la tecnología operativa, y que a lo mejor más mundanamente podemos hablar de SCADA. O sea que, y seguramente hay alguna o muchas que estoy olvidando. Como podéis ver, hay un buen montón y de hecho, me vais a permitir, no, intentaré hacer llegar a la organización, a ISACA, hay una página web, o quizá podéis buscar algo alrededor de EU ISACs o isacs.eu. Si probáis lo que estoy poniendo lo que espero poner en el chat, quizá podéis encontrar ahí los distintos ISACs que hay en la Unión Europea a nivel de Unión Europea. Lamentablemente no os puedo comentar nada del marco español
porque no conozco ninguna. Es algo que quizá a través de INCIBE sí que podáis encontrar algunas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Reconozco que me apena no recibir ninguna pregunta sobre financiación y subvenciones europeas. Dudo mucho que os haya comentado lo bastante como para que lo tengáis todo claro, pero temo que tampoco os haya suscitado interés. Si estáis pensando con razón que una subvención europea, no una subvención de la Diputación de Valencia o de la Comunidad Valenciana, sino directamente ir a una por subvención europea, no es moco de pavo, eso es totalmente cierto, no es algo especialmente sencillo. Yo diría que es algo muy difícil para una organización, una pyme, intentarlo en solitario, pero por otra parte hay un buen montón de, ¿cómo decirlo?, de elementos de apoyo precisamente para esto. Hay oficinas nacionales que ayudan a desarrollar estas propuestas y, lo que es más importante, tanto desde la Unión Europea como desde las oficinas nacionales, lo que se hace es mucho trabajo de networking para precisamente empresas o entidades que a lo mejor no se sienten capaces para ir en solitario o para ser los líderes de una propuesta, puedan encontrar otros socios con los que presentarse. Esto antiguamente, pre-COVID, se trabajaba mucho en lo que llamamos los días de información, los InfoDays, donde la gente física y presencialmente se encontraba alrededor de una charla un tanto aburrida que les dábamos desde la Comisión Europea, y luego durante los cafés podían cerrar acuerdos para presentarse en conjunto. Esto ahora a nivel virtual es mucho más complicado, pero aún así, por cada oferta de subvenciones que aparece a nivel europeo, hay medios digitales para ofrecer la posibilidad de pertenecer en un consorcio o consorcios que buscan gente ahí. Realmente creo que es algo a explorar, donde sé que hay entes, hay organizaciones, hay compañías dentro de la Comunidad Valenciana que son beneficiarios de la Unión Europea. Claro, no puedo garantizar que tengan mucho incentivo en incrementar el número de posibles socios y que el pastel sea menor a repartir. Pero ya os digo que si bien, perdón, para plantear, ok, me quedé sin voz. Tranquilo, Fidel, estamos contigo. Así que me temo que hasta aquí va a poder llegar mi charla. Intentaré haceros llegar más información acerca de estas ideas de financiación europea. Y un último comentario es que las propuestas que involucran pymes, que tienen valor para las pymes, o incluso que involucran más de una pyme, cuantas más pymes mejor, digamos que esas puntúan esto. Entonces, las grandes empresas, que por supuesto tienen departamentos enteros dedicados a fondos europeos, tienen un incentivo en colaborar con otras. Bueno, y puesto que mi voz me falla, de nuevo paso la palabra al grupo, pues si hubiera alguna que otra pregunta, y si no fuera el caso, muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Perfecto, Fidel, pues muchísimas gracias. Bueno, había dos comentarios más de los asistentes que sí iban en la sensación de que, pues, que todas las tramitaciones de la Unión Europea da la sensación de que son muy complicadas y que pues se ven un poco obligados a renunciar a ellas. Pero bueno, ya hemos visto un poco todo lo que has explicado y bueno, reitero las palabras de Carlos anteriores, que simplemente darte la enhorabuena por esta charla
Muy interesante todo lo que has comentado acerca de los proyectos y esta última parte también de los ISACs, también creo que es algo muy interesante y que todos podamos colaborar a mejorar la ciberseguridad entre todos. Y nada, simplemente darte de nuevo las gracias por colaborar con nosotros y nada, os esperamos a todos en el próximo webinar y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Fidel. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.